clase anterior. A ver, estuvieron atentos. ¿Apagado, por ejemplo? Se van a dormir. Uno mejor. Apagado, mejor. Y prendemos. Prende la luz. Las dos luces prende de atrás. Munaya. Nilton, prende la luz. Prende. Gracias. Ya, ahí no se duerme ya. A ver, chicos. ¿Cuál es el tipo de tejido conectivo especializado que tiene en su matriz extracelular o intercelular fibras colágenas tipo 1 y tipo 2, además de condroitin y queratán sulfato? A ver. ¿Qué me dice, Brian? ¿Elástica? ¿Tipo 1 y tipo 2? Si tiene condroitin y queratán sulfato, ¿qué tipo de tejido conectivo? Elástica, no. Cartílago, ¿cierto? Ahora, les dice que tiene además fibras tipo 2. Puede ser hialino, ¿cierto? Pero si nos dice que tiene 1 y 2, fibroso. ¿Entienden? Es un cartílago fibroso. Muy bien. Ahí nos faltó poner de repente que los condrocitos están alineados, ¿recuerdan? Alineados en columnas. ¿Aquí está? La respuesta sería la alternativa D. Aquí, a ver, ¿qué tejido es? Cartilaginoso. ¿Cuál de los tres que hemos visto? ¿Cuántos? ¿Hialino, elástico o fibroso? Fibroso. Elástico, ¿por qué? Por los condrocitos, ¿cómo están? Dispersos. Hipertrofiados, ¿verdad? Más grandes. ¿Y qué pasa con la matriz cartilaginosa? ¿Es abundante o se ha reducido? Se ve en menor cantidad, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué estructura es esa que señalo? Pericondrio. Pericondrio. ¿Y qué características histológicas tiene el pericondrio? Tiene dos zonas, dos capas, dos caras. ¿Cuáles son? Externa o fibrilar, interna o condrogénica. Condrogénica. ¿Qué estructura? Estructura. Condroplasto con P de papá. Y si les pregunto ahí, ¿qué célula? Ahí sí va. Célula, miren, condrocito, ¿cierto? ¿Qué pasó? Apaga tu teléfono. Él está con su teléfono. Eso fuera. Eso fuera. ¿Ah? ¿Qué célula entonces señalamos ahí? Condrocito. ¿Qué célula es responsable de la reabsorción del tejido óseo? Es el osteoclasto. ¿Y qué características histológicas tiene el osteoclasto? Colágenas tipo 1. Célula grande, móvil Amorfa. y multinucleada. Puede tener ¿cuántos núcleos? Varias decenas. Estamos hablando de 10, 50 núcleos podría tener. Es una célula grande, multinucleada, con un citoplasma basófilo, responsable de la reabsorción del tejido óseo. Aquí está, la alternativa correcta sería La D. la letra D de dedo, ¿no? Osteoclasto. Bien, comencemos entonces con tejido muscular. ¿Qué podemos decir del tejido muscular? ¿Cuál es la función del tejido muscular? ¿Ahí estás tomando nota? Vamos a mostrar. ¿Qué podemos decir del tejido muscular? Es un tejido responsable de qué? De la contracción, muy bien. Un tipo de tejido muscular, o en general los tres, ¿no? Van a ser tienen una propiedad que es la contracción muscular. Y por ejemplo, si hablamos del tejido muscular esquelético, sabemos que este tejido se está insertando ¿dónde? En los huesos. Y acá
actúa como un sistema de palancas y nos desplaza, ¿cierto? Nos desplaza, nos mueve todo el cuerpo o parte de él. Y para eso también va a requerir de un gasto de energía. Por la forma que tienen las células musculares, por lo largas que son, a esas células musculares también las podemos llamar fibras. ¿Se acuerdan? En la primera clase, cuando veíamos citología, yo les decía que las células musculares también se les puede llamar fibras musculares, y esto es por la característica histológica de ser células de forma alargada. ¿Qué otras características tiene el tejido muscular? Aquí podemos ver, estamos tomando una muestra del músculo deltoides, ¿sí? ¿Puede ser? Y al hacer una revisión histológica, un corte longitudinal de ese músculo esquelético, lo que ustedes están viendo es, como en forma de columnas, 4 células musculares esqueléticas. Y si tomamos una sola célula muscular esquelética, miren la forma que tiene. ¿Qué forma tiene? La ven a la izquierda. Esta es la forma de la célula. Tubular. Parece un tubo, un cilindro. Decimos entonces que la célula muscular esquelética es de forma cilíndrica. Recuerden, les he dado una recomendación a todos. Cuando tengan que describir las características histológicas de las células, hay 3 cosas que tengo que recordar. Empiezo describiendo la forma. Segundo, características del núcleo. Y tercero, alguna característica adicional. ¿Podría ser alguna característica con respecto a la coloración? También. En este caso, siguiendo esa regla de los tres principios, ¿qué dirían? Si les digo, describan la célula muscular esquelética. Es una célula de forma cilíndrica. Muy bien, larga, ¿verdad? Cilíndrica, larga. Vamos a ver más características. Por ejemplo, lo que ven aquí son los núcleos. ¿Y qué pueden notar? Que tiene un solo núcleo o tiene varios núcleos. Varios núcleos. ¿Y dónde están esos núcleos? ¿En el centro de la célula o rodeando ese cilindro? En la periferia, rodeando a esa célula cilíndrica. Hay algo adicional. ¿Por qué se llamará fibra muscular estriada? ¿Por qué creen? Porque si yo me fijo, veo esto. Miren aquí, ven una línea, una zona ligeramente más clara, luego otra vez otra línea, ¿cierto? Un espacio ligeramente más claro, otra línea. O sea, entre línea oscura y línea oscura veo una zona ligeramente más clara. Por ese aspecto se le dice a este tejido muscular estriado. Esas son las famosas estrías, unas bandas claras y bandas oscuras. Esta que señalo como una línea que se ve más oscuro sería la banda oscura, y entre banda oscura y banda oscura veo una zona ligeramente más clara. Esta sería entonces la banda clara. Banda oscura, clara, oscura, clara. Una alternancia de esas bandas le dan a esta fibra muscular un aspecto de estriado. ¿Está bien? De ahí el nombre. Sigamos entonces. Hay algunas características con respecto a las células musculares. A partir de ahora, cuando hablemos de una fibra muscular, la membrana citoplasmática, la membrana celular de la fibra muscular, recibe el nombre de sarcolema. Sarcolema. Cuando me digan, la despolarización inicia, ¿dónde inicia la despolarización de la célula? En su sarcolema. ¿Saben qué es la despolarización, verdad? Cómo se recibe un potencial de acción y la membrana que está eléctricamente polarizada, ¿no?, va a cambiar su configuración eléctrica y comienza a partir un potencial de acción. El citoplasma de las células musculares en general se llama sarcoplasma. Y aquí, para poder entender el proceso de contracción muscular, juega un rol muy importante 2 organelas: las mitocondrias y el retículo endoplasmático liso. Tienen que acordarse esas 2 organelas. Para el tejido muscular y sobre todo entender la contracción muscular, tenemos que recordar la función que cumple el retículo endoplasmático liso, al cual vamos a llamar retículo sarcoplásmico. Y a las mitocondrias, que van a ser estas centrales de energía y que le van a proporcionar a la célula esa energía necesaria para poder transmitir ese potencial de acción a lo largo de la
la célula le vamos a llamar sarcosomas. ¿Está bien? Entonces, miren, aquí tienen de forma resumida el nombre que reciben todas estas estructuras de la célula. Sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplásmico y sarcosomas. Miren los componentes de la célula. Nuevamente estamos viendo una célula muscular esquelética y vemos que es de forma cilíndrica. Aquí, si vamos de afuera hacia adentro, la estructura que está revistiendo por fuera la célula vendría a ser sarcolema o su membrana celular. Por fuera, como habíamos visto al inicio, está uno de los muchos núcleos que tiene la célula muscular esquelética. Retiramos la membrana y lo que vamos a encontrar en el interior de la célula, inmediatamente debajo de la membrana, va a ser esta forma. La misma membrana está ingresando al interior de la célula con esta imaginación que ustedes ven de color verde. Es una imaginación de la membrana celular del sarcolema. Aquí al lado veo otra vez la membrana y otra vez una imaginación. Y sigo mirando la membrana y otra invaginación. Entonces, a esa invaginación de la membrana celular la vamos a llamar túbulo T. ¿Qué es el túbulo T? Se les va a preguntar en el examen. ¿Qué es? La invaginación del sarcolema. ¿Estamos? ¿Qué es el túbulo T? La invaginación del sarcolema. Pero aquí me hablan de una triada. Acá está la triada. Triada significa 3 elementos. Hemos identificado el túbulo T. Si me fijo al lado del túbulo T, estoy viendo unas bandas de color amarillo, ¿cierto? Y si me fijo, estas bandas de color amarillo en realidad tienen como unas ramificaciones a ambos lados. Cada una de ellas es la forma especial que adopta el retículo sarcoplásmico. Entonces, el retículo sarcoplásmico forma como unas cisternas alrededor o al lado de cada túbulo T. Es decir, este es un retículo sarcoplásmico del lado derecho, si queremos, y aquí hay un retículo sarcoplásmico del lado izquierdo. Y cada una se dilata y forma una cisterna que se ubica al lado del túbulo T. De este lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, esos 3 elementos, el túbulo T y esas 2 cisternas del retículo sarcoplásmico, se llaman triada. ¿Qué más? Sigo mirando la célula y de pronto veo en el interior del citoplasma, es decir, en el sarcoplasma, voy a encontrar unas miofibrillas que están constituidas de miofilamentos, que justamente la disposición de esos miofilamentos me van a dar 2 zonas. Una zona clara, que sería la banda clara, y aquí la banda oscura. Banda oscura, banda clara. Ahí está la alternancia y justamente a la disposición que adoptan esos miofilamentos le debemos el nombre de las células estriadas. Aquí también estamos viendo en el citoplasma o en el sarcoplasma la presencia de estas estructuras llamadas mitocondrias. ¿Cómo se llaman en el tejido muscular? Sarcosomas. ¿Cuántos tipos de tejido muscular tenemos? 3. El músculo esquelético estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. Comenzamos con el músculo estriado. ¿Cuál es la función del músculo estriado? Ya que es un músculo que está insertado en los huesos, a él le debemos, a través de sus contracciones, le debemos todos los movimientos. Y también hay un estado de semicontracción permanente que llamamos el tono muscular y que justamente es la forma, la posición que adopta el cuerpo en relación a todo el medio externo, ¿no? Recibe entonces los estímulos inconscientes que proceden de los órganos de los sentidos y que nos permiten mantenernos en ese estado de semicontracción permanente al cual llamamos tono muscular. Histológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver 2 vistas. En esta imagen están viendo 2 células o fibras musculares esqueléticas. Como los estoy viendo a lo largo, digo que este corte es longitudinal. Mientras que si yo hago un corte de estos 2 cilindros, los corto transversalmente, esta es la vista que me muestra.
Cada uno de ellos, yo tendría aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, y abajo también, ¿no? 7, 8 fibras musculares esqueléticas, pero el corte de estas fibras es un corte transversal. Muy bien. En el corte longitudinal es donde mejor puedo observar ¿qué cosa? Muy bien, las estrías. Ahí están viendo las estrías. ¿Las ven o no? ¿Sí? Unos espacios claros, más oscuros. Claro, oscuro. Ahí están las estrías. Igual aquí, las estrías. Las células, entonces, ¿qué características histológicas tienen? Debido a su origen embriológico, tenemos células que se llaman mioblastos. Entonces, los mioblastos se van fusionando y al fusionarse forman una larga célula que tiene forma de cilindro. Como es la fusión de varias células, que son los mioblastos, vamos a encontrar que es una célula larga, cilíndrica, multinucleada. Es una característica muy importante. Es una célula que tiene una longitud variable y se dice que puede llegar a tener, puede ser tan largo como la longitud total del músculo del cual forma parte. Por ejemplo, dice que los músculos de los cuádriceps van a tener una longitud. Las células pueden llegar a ser tan largas como la longitud del músculo que están formando. Imagínense el largo que puede tener. La coloración que tienen nuestras células musculares se debe a un pigmento llamado mioglobina. Ese color rojizo que tiene el músculo es debido a la mioglobina. Y con respecto al tejido conectivo, debemos decir de que el tejido conectivo también se relaciona con el tejido muscular. ¿Por qué? Porque se van a mantener unidas las células musculares a través del tejido conectivo que van a estar en tres disposiciones. Voy a tener un tejido conectivo que envuelve a cada una de las fibras musculares. A ese tejido conectivo lo vamos a llamar endomisio. Cuando envuelve a un conjunto de fibras musculares o fascículo, lo llamamos perimisio. Y cuando envuelve a todo el músculo, justamente debajo de la fascia, llamamos epimisio. Aquí se los muestro en una imagen. Miren, estamos viendo un corte transversal y aquí cada una de ellas, ¿qué son? Fibras musculares, que son estrías. Entonces, fibra muscular estriada, ¿verdad? Esquelética estriada. El conjunto de las fibras, ¿qué cosa forman? Un fascículo. Entonces, si yo les digo que cada una guarda relación con un tejido conectivo, les estoy diciendo que, por ejemplo, cada una de estas fibras tiene un tejido conectivo que lo envuelve. Ese tejido conectivo que está recubriendo cada fibra se llama endomisio. A todo el fascículo lo está envolviendo el perimisio. Y a todo el músculo, justamente debajo de la fascia, encontramos al epimisio. Desde el punto de vista histológico en nuestros cortes, nosotros vamos a ver endomisio y perimisio. El epimisio no lo vemos, pero debemos de reconocer qué es el epimisio, ¿no? El epimisio es el tejido conectivo que envuelve a todo el músculo, inmediatamente por debajo de la fascia muscular. ¿Y qué es lo que conseguimos con este tejido conectivo envolviendo cada una de las fibras? Que la fuerza de contracción pueda transmitirse hacia la coneurosis, hacia los tendones, hacia los ligamentos y se pueda cumplir con esa función de movimiento. Otra función importante de ese tejido conectivo es que a través del tejido conectivo, ¿qué es lo que está llegando al músculo? La irrigación, los vasos sanguíneos. Todos los vasos sanguíneos, los capilares, van a llegar a través del tejido conectivo a irrigar a ese tejido muscular esquelético. Nuevamente, son células de forma cilíndrica, multinucleadas, que pueden tener más de un centenar de núcleos dependiendo de la longitud de la célula. El citoplasma o sarcoplasma va a contener, además de mioglobina, va a contener depósitos de citocromo, también de glucógeno y sobre todo las miofibrillas. Y entre las miofibrillas vamos a encontrar mitocondrias. Las miofibrillas vamos a ver que son justamente unos filamentos muy delgados que se disponen de tal manera que me van a dar ese aspecto estriado. Eso se lo voy a mostrar en la siguiente imagen. Con respecto al retículo sarcoplásmico, ¿qué pasa con el retículo sarcoplásmico? Se va a disponer de una forma especial en relación al túbulo T, que es la invaginación del sarcolema,
para formar las triadas. ¿Y qué ocurre durante la contracción muscular? ¿Qué puede ocurrir? Que las fibras se acortan, pero a su vez aumentan el volumen, ¿no? De tal forma que el volumen total de la fibra se va manteniendo, ¿cierto? Aquí, nuevamente, para que no nos olvidemos, célula de forma cilíndrica, ¿qué más? Multinucleada. ¿Y qué pasa con la membrana del sarcolema? Forma invaginaciones que llamamos túbulos T. ¿Y qué más me encuentro dentro? Una organela que es el retículo sarcoplásmico, que adopta una posición especial y se dispone a ambos lados del túbulo T, ¿no? Adopta la forma de una cisterna, ¿no? Una cisterna que parte del mismo retículo sarcoplásmico, y justamente el túbulo T con esas dos cisternas del retículo sarcoplásmico se llama triada. Aquí estamos viendo a las miofibrillas, aquí están dentro las miofibrillas, y esas miofibrillas van a adoptar una disposición especial de tal forma que me dan una zona clara y una zona oscura. La zona oscura la vamos a llamar banda A y la zona clara la vamos a llamar banda I. Vamos avanzando. ¿Qué corte es este? Corte longitudinal. Longitudinal. ¿Y aquí? Transversal. Transversal. ¿Qué es lo que puedo ver en el corte longitudinal? Una célula larga, ¿verdad? Cilíndrica que tiene estrías transversales. ¿Qué más veo? Los núcleos. ¿Dónde están? Periféricos. Si yo me fijo, hay como espacios entre las células, ¿no ven o no? Y en esos espacios, ¿qué tejido encontraré? Está llevando, miren, vasos sanguíneos, hematíes, tejido conectivo. Ese tejido conectivo que esté envolviendo a cada una de mis fibras, ¿cómo se llama? Adentro. Endo. Adentro es endo. Endomisio. Aquí, en el corte transversal, uno me dirá, ¿y cómo sé que este es un músculo estriado en el corte transversal si aquí no veo estrías? No ven las estrías, pero ¿qué están viendo aquí? Los núcleos. ¿Dónde están esos núcleos? En la periferia. No están viendo ningún núcleo adentro. Y recuerden la forma de la célula. ¿Qué forma tiene la célula? Cilíndrica. ¿Cómo es un cilindro? Es como un tubo. Entonces, por eso que ustedes están viendo de forma más o menos redondeada, ¿cierto? Y los núcleos ubicados en la periferia de la célula. O sea, tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal, ustedes pueden identificar que se trata de un músculo esquelético estriado. ¿Está bien? Solamente por la ubicación de los núcleos. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? ¿Qué ocurre con las miofibrillas? Las miofibrillas vendrían a ser fibras largas que están dispuestas siguiendo el mismo eje de la célula. Se disponen en ese mismo sentido longitudinal en relación al eje del tejido muscular, sin llegar a ramificarse. Y cada miofibrilla está constituido por unos par de segmentos. Segmentos que están constituidos de filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados, de repente en algún momento habrán escuchado hablar de los filamentos de actina. Ahí tenemos los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La contracción muscular se da entonces por la unión de los filamentos actina-miosina. Esa unión es importante para que ocurra la contracción muscular. Entonces, cuando estos miofilamentos se disponen de tal manera, nos van a dar un aspecto estriado. Se disponen de forma alternada, de tal forma que nos dan ese aspecto estriado. Y las bandas estriadas se deben a que hay una zona oscura, que vamos a llamar banda A, y una zona clara, que no se tiñe con coloraciones habituales, llamada banda I. ¿Y qué ocurre durante la contracción muscular? Esto es muy importante. Mientras estamos en reposo, no se mueve ese músculo, ambas bandas miden lo mismo. Pero cuando ocurre la contracción muscular, esa banda I se acorta, pero la banda A mantiene su longitud. ¿Está bien? La banda I es la que se acorta y la banda A mantiene su longitud. Aquí comenzamos a hablar de las bandas. Nuevamente, vemos la misma célula cilíndrica, vemos el sarcolema y los núcleos periféricos, ¿cierto? Aquí de color amarillo, ¿qué estamos señalando? La imaginación del sarcolema, que llamamos túbulo T. Y aquí de color verde,
el retículo sarcoplásmico. Y al lado de cada túbulo T, las cisternas. ¿De quiénes son esas cisternas? Del retículo sarcoplásmico. Chicos, no me abandonen, quédense acá. La clase no es muy larga, así que no se duerman. La triada entonces está constituida por el túbulo T y dos cisternas del retículo sarcoplásmico. Eso que quede grabadísimo, ¿ya? Ahora, cuando tomo unas miofibrillas, me doy cuenta que estas miofibrillas están formadas por la alternancia de dos filamentos, filamento grueso y filamento delgado. ¿Cuál es el filamento delgado? Aquí de color azul o de color celeste estamos viendo los filamentos delgados, mientras que de color rosado estamos viendo los filamentos gruesos. Y miren cómo se están disponiendo. La banda I está constituida esta zona. ¿Por qué filamentos está constituida la banda I? ¿Gruesos y delgados o solo delgados? Esta es la banda I. Y acá la ven. Esta es la banda I. ¿Qué filamentos están formando la banda I? Filamentos delgados. Y esta es la banda A. Todo esto. ¿Qué filamentos forman la banda A? Los dos. Gruesos y delgados. Nuevamente vuelvo a ver aquí una zona en donde solamente hay filamentos delgados. ¿Qué banda es esta? La banda I. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo encuentre los dos filamentos, esa zona se ve más oscura porque veo filamentos gruesos y delgados y por tanto estoy frente a la banda A. Mientras que la zona que no tiene tanta admisión y es más pálida, obedece que solamente está formada de filamentos delgados. ¿Está bien? Otro término importante. ¿Qué ocurre con la línea Z? ¿Dónde se está ubicando esa línea Z? Si esta es la banda I, ¿dónde estoy viendo la línea Z? En la mitad de la banda I, ¿cierto? Aquí en la mitad estoy viendo una línea Z, es una condensación por la disposición que adoptan los filamentos delgados, me forman esta línea Z, de un lado y del otro lado. ¿Qué pasa con la banda A? La banda a su vez, tiene una zona central. Miren aquí que está más pálida. ¿La ven o no? Aquí. ¿Qué tipo de filamentos estoy viendo en esta zona? Del centro de la banda A. Solamente gruesos. A esta zona en donde solo hay filamento grueso, lo llamamos banda H. Aquí está la banda H. La banda H. ¿Y cómo está constituida en realidad ese filamento delgado? El filamento delgado, siempre habrán escuchado hablar del filamento de actina, pero en realidad hay tres elementos, tres proteínas que forman este filamento. El filamento está constituido por proteínas globulares de actina, también de tropomiosina y de troponina. Estos tres elementos son importantes cuando yo hable del filamento delgado y me tengo que acordar de ellos porque cada uno juega un rol importante en la contracción muscular. Tengo entonces, ¿cómo está constituido el filamento delgado? Tres elementos. ¿Cuáles son? Actina, troponina y tropomiosina. El filamento grueso, si me fijo, son unas colitas y unas cabecitas que están como una manito levantada. ¿La ven o no? Ahí, como unas manitos levantadas. Las cabezas de miosina y las colas de la miosina. Esos palitos vendrían a ser las colas de la miosina. Estas colas de miosina, entonces, ¿qué elemento forman? La banda H, muy bien. Y todo esto, ¿cómo se llama? Banda A. Y aquí, la banda I. ¿Dónde se ubica la línea Z? En la mitad de la banda I. Otro concepto importante. ¿Cuál es la unidad funcional del músculo esquelético? La unidad funcional se llama sarcómera o sarcómero. ¿Dónde se encuentra la sarcómera? Es un espacio que está comprendido entre una línea Z y la siguiente línea Z. Aquí lo ven. Ven el trazo de una línea Z y aquí en la siguiente banda I otra línea Z. Este espacio es el que llamamos sarcómera. Ese espacio es el que se va a contraer y a sufrir variaciones en su longitud.
dependiendo si está en contracción o en reposo. Aquí, fotografías. Esto es lo que ustedes van a ver. ¿Qué estructura señalo acá? Banda I. ¿Y acá? Banda A. ¿Y aquí en medio? Banda H. ¿Y esto? Línea Z. ¿Y todo este espacio? Sarcómera. Aquí, sarcómera. Y aquí a mayor aumento también la línea Z, que está en la mitad de la banda I. Veo la banda A, que es la banda oscura, y en mitad la línea H o banda H. Algunos libros le dicen disco H, no se mareen, ¿ya? Banda, disco, iguales. Es la estructura que está formada por las colas de miosina en la zona central de esa banda A. Y entre banda Z o línea Z y línea Z, la unidad funcional llamada sarcómera. Muy bien. Aquí estamos viendo, miren, ¿qué célula es la que señalo? Célula muscular estriada. Ahí ven los núcleos periféricos, ¿no? ¿Hay tejido conectivo o no? Sí. ¿Cómo se llama ese tejido conectivo? Adentro. Endomisio. Muy bien. ¿Y estas qué serían? Las estrías transversales. Unas serán bandas A y bandas I, ¿no? A e I. Bandas claras y bandas oscuras A. Aquí otra fotografía en donde podemos ver la banda H y en la zona clara, en la mitad, la línea Z. Por tanto, este espacio que estoy señalando, ¿qué será? Sarcómera. ¿Qué es la sarcómera entonces? Es el espacio que hay entre dos líneas Z. Muy bien. Entre dos líneas Z encuentro la sarcómera. Y se considera la unidad funcional del músculo estriado. ¿Cuánto mide la sarcómera? También se ha llegado a un cálculo. Aproximadamente está midiendo 2,5 micras. 2,5 micras sería el espacio comprendido entre una línea Z y la siguiente línea Z. Aquí pueden nuevamente reforzar cómo está constituido la banda I. ¿Por qué tipo de filamentos? Delgados. Mientras que la banda A, gruesos y delgados. Pero la banda H, solamente las colitas de miosina, ¿no? Filamentos gruesos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se perdieron? Para que puedan entender la contracción, tienen que seguirme, ¿ah? Seguimos repasando. ¿Qué es la triada? Aquí también se los he marcado. ¿Qué es la triada? El túbulo T. ¿Qué cosa es el túbulo T? La invaginación de la membrana o sarcolema. Y a los lados, dos cisternas o vesículas, también le dicen, de retículo sarcoplásmico. Muy bien. El sarcolema entonces ingresa al interior de la célula muscular en forma de una invaginación que a la altura de la unión de las bandas A con las bandas I, más o menos en la altura de esa zona donde están formándose la banda A y la banda I, ahí vamos a ver esta invaginación del sarcolema. Y el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático liso, va a adoptar una disposición especial, ¿no? En sentido longitudinal, para ponerse en contacto con los túbulos T y formar las triadas. Aquí nuevamente vemos la fibra muscular, pero aquí desde la generación del potencial de acción. Vemos como una fibra nerviosa motora, una neurona motora, inicia con un potencial de acción que lo transmite a lo largo de la membrana, se despolariza, pero esa despolarización no queda en la membrana. Recuerden que la membrana está ingresando al interior de la célula a través de esos túbulos T. Entonces esa despolarización, en cuanto hablamos de fibra muscular esquelética, no queda en la membrana, ingresa al interior de la célula. ¿Está bien? Ese potencial de acción también ingresa o se transmite al interior de la célula gracias a estos túbulos T. Los filamentos gruesos y delgados. Filamentos gruesos formados por miosina y los delgados por actina
tropomiosina y la troponina, ¿no? Durante la contracción muscular, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la banda I hemos dicho que se acorta y que la banda A no varía. Pero adicionalmente debemos mencionar que dentro de la banda A, las bandas H también se acortan. Las bandas H y las bandas I se acortan y las bandas A no cambian su longitud. ¿Qué es lo que se consigue en una contracción muscular? Que ambas líneas Z se acerquen, ¿no? Buscan acercarse a la línea Z. Sí que ocurre un acortamiento o contracción de los filamentos en sí, ¿no? Simplemente es una tracción, como vamos a ver en un video que les voy a mostrar a continuación. Acá están, miren, en la contracción muscular, si este es un filamento grueso, miren cómo se están desplazando hacia el interior los filamentos delgados. Y miren en la relajación, los filamentos delgados nuevamente se alejan y toman su posición original. Es un proceso contrario que ocurre entre la contracción y la relajación. Aquí, estas son las cabezas de miosina y estas serían las colitas de la miosina. Aquí lo ven, las cabezas de miosina y la cola de la misma miosina. ¿Y con quién toma contacto esas cabezas de miosina? Con unas proteínas globulares llamadas actina. Muy bien. Entonces, ¿qué es la miosina? La miosina también es una proteína cuya función va a ser actuar como una enzima que tiene la capacidad de hidrolizar el ATP que está en las cabezas de miosina, lo hidroliza en ADP y libera ese fosfato necesario para que ocurra el movimiento de las cabezas. Tiene entonces una cabeza globular, como ven en la imagen, y una cola larga, que son las colas de miosina. Aquí, eso es lo que está haciendo, miren la cabeza de miosina. Lo que está haciendo es tomar contacto con la actina y jalarla. Ahí es donde la jala y la tracciona. Aquí también estamos viendo las cabezas de miosina que van a tomar contacto con estas proteínas globulares de color verde que vendrían a ser la actina. La función de las cabezas entonces consiste en unirse temporalmente con los filamentos de actina. Cuando se une la actina y la miosina, lo que forman es una estructura que se llama puentes cruzados. Cuando se forman los puentes, las cabezas de miosina, una vez que toma contacto con la cabeza de la actina, la jala, se flexiona, como están viendo en la imagen, se flexiona la cabeza de miosina. Simultáneamente está hidrolizando las moléculas de ATP para liberar ese fosfato necesario para que se libere la energía que se requiere justamente para hacer ese movimiento. ¿Y cómo está constituida la actina? Les decía, o el filamento delgado. El filamento delgado no solamente está constituido de actina, sino además de tropomiosina, que miren que es como una fibra de color verde, y la troponina, que también es una proteína globular. Entonces la actina está dispuesto en cordones, que si nos fijamos están dispuestos de manera helicoidal, ¿no? Enroscados entre sí. Mientras que la tropomiosina es un filamento delgado que está como atravesando a lo largo de toda la fibra de toda la molécula de actina. Y en uno de los extremos de esta misma tropomiosina vemos otras proteínas globulares llamada troponina. Esta es la troponina. ¿Cuál es la función de la troponina y la tropomiosina? Aquí se les está señalando una zona de color rojo. ¿La ven o no? Aquí está descubierta y aquí está cubierta, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice aquí? Que este es el sitio de unión con la miosina, que aquí está oculto, mientras que aquí se ha desplazado y ha quedado activo. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza de miosina puede tomar contacto con cualquier zona de la actina. No, solamente en estos sitios activos. Pero esos sitios activos, ¿están descubiertos o están cubiertos? Están cubiertos. ¿Quién está ocultando esos sitios activos? La tropomiosina y la troponina. ¿Está bien? La tropomiosina y la troponina. Entonces, para que se una actina-miosina, no lo coge por cualquier lugar, lo tiene que coger por los sitios activos de unión. Pero esos sitios activos de unión que ustedes los ven aquí de color rojo, están ocultos por la tropomiosina y por la troponina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí les ponen una imagen del calcio. Las moléculas de calcio que salen liberadas durante esa despolarización de la membrana
ese calcio inmediatamente va y se fija donde está la troponina. ¿Y cuál es la orden que le da el calcio a la troponina? Que cambie su constitución, su configuración. Entonces, si estaba ocultando el sitio activo, y yo cuando se une el calcio a esta troponina y tropomiosina, va a cambiar su configuración, ¿qué es lo que va a hacer? Va a descubrirlo. Va a inhibir la función de la troponina y la tropomiosina porque está cambiando su configuración y va a dejar descubiertos los sitios activos de unión. Ese es el rol que cumple el calcio en la contracción muscular. Les voy a mostrar también un video, ¿ya? La troponina y la tropomiosina entonces tienen una acción inhibitoria de la contracción muscular, ¿cierto? Claro, porque están bloqueando los sitios activos de unión, bloqueando la formación de los llamados puentes cruzados. ¿Y quién es la molécula? ¿Qué molécula es la que actúa o interviene para que inhiba esa acción de bloquear esos sitios activos? El calcio. El calcio es el que se va a unir a estas moléculas, a estas proteínas, y van a inhibir su acción. En el músculo relajado, entonces, ¿el calcio dónde está? Está dentro del retículo sarcoplásmico. Pero una vez que ocurre la despolarización de la membrana, inmediatamente activa el retículo sarcoplásmico y el retículo comienza a liberar el calcio para que aumente la concentración intracelular. ¿Y ese calcio a dónde va? Inmediatamente va a buscar a la troponina y tropomiosina. Cambia su configuración y ocurre la contracción muscular. Aquí, miren, estamos viendo ocultos los sitios activos de unión, ¿no? Y cuando viene el calcio modifica la configuración de esta troponina y tropomiosina y miren cómo quedan descubiertos todos los sitios activos. Entonces, en el músculo relajado, el calcio se encuentra en el interior del retículo sarcoplásmico, de tal forma que la troponina y tropomiosina están bloqueando la unión actina-miosina. Pero cuando llega el calcio, cambia esa configuración y deja activos los sitios de unión. Ahí está, miren el calcio como llega, esas esferitas de color fucsia que ven, es el calcio, se va a llegar a unir a la troponina, tropomiosina, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que gire, que cambie su configuración, miren, y ahí ya dejó activos los sitios de unión y hace que la cabeza de miosina ya pueda tomar contacto con esos sitios activos. Cuando la onda de despolarización entonces de la membrana llega hasta el sarcolema y este a su vez ingresa al interior de las células por las triadas, provoca que el calcio salga al citoplasma, al sarcoplasma, y por tanto ese calcio va inmediatamente a unirse con la troponina y la tropomiosina, dejando libres los sitios activos de unión para que se puedan combinar y se formen los puentes cruzados. Eso va a ocurrir hasta que nuevamente el calcio vuelva a su sitio original, que es el retículo sarcoplásmico. Cuando regresa al interior del retículo sarcoplásmico, ¿qué ocurre? La relajación muscular, ¿cierto? Entonces miren nuevamente como la troponina, esta es la tropomiosina, aquí la ven de color verde, miren cómo se activa, o mejor dicho, inactiva su función gracias al calcio y deja activos esos sitios para que se unan con la cabeza de miosina. Aquí vemos nuevamente las proteínas globulares de actina, vemos estos filamentos que son la tropomiosina, sobre la tropomiosina una disposición especial, la troponina. Y es la troponina la que va a recibir la unión con el calcio, ¿no? Cabeza globular es la que va a tomar contacto con la actina y esta es la cola de la miosina. Entonces, ¿cómo es todo el proceso? ¿Cómo inicia el proceso de la contracción muscular, si le preguntan? Inicia con la despolarización de la membrana. Tiene que haber un mensaje que venga de una neurona motora que toma contacto con la fibra muscular y se despolariza la membrana. Ese es el paso 1. Se despolariza la membrana y esa despolarización ¿se queda en la membrana celular? No, ingresa dentro de la célula gracias al túbulo T. Entonces todo comienza con despolarización del sarcolema y se transmite el potencial de acción al interior de la célula gracias a los túbulos T. ¿Eso qué provoca? Que todo el calcio que estaba en el retículo sarcoplásmico, paso 2, el retículo sarcoplásmico libera el calcio, se abren los canales de calcio. Si se abren los canales de calcio, ¿a dónde se ve el calcio?
primero van a estar en todo el citoplasma, pero inmediatamente están en todo el citoplasma, buscan a la molécula de troponina. La troponina, ¿con quién está unida? Con la tropomiosina. Ambas van a cambiar su configuración y van a favorecer la unión actina-miosina o formación de los puentes cruzados. Si le preguntan, ¿qué son los puentes cruzados? Raso, ¿qué son los puentes cruzados? Unaya, ¿qué son los puentes cruzados? ¿Nada? Arango, ¿qué son los puentes cruzados? Herrera, ¿qué son los puentes cruzados? Muy bien, así de simple. Los puentes cruzados es la unión actina-miosina. Estén atentos porque los voy a llamar, ¿eh? Los estoy viendo durmiendo ahí atrás. Unaya, tú debes responder, ¿ah? Entonces, ¿cómo comienza todo el proceso de contracción muscular? Uno, despolarización de la membrana. Dos, Potenciación. se despolariza la membrana, pero ¿esto dónde se queda? ¿En la membrana? No. Dos, la despolarización ingresa por el túbulo T. ¿Y eso qué provoca? ¿A quién tiene de vecino el túbulo T? Retículo sarcoplásmico. Entonces, paso 2 o paso 3, se liberan, se abren los canales de calcio y se libera el calcio. ¿De dónde? ¿Dónde está contenido el calcio? En el retículo sarcoplásmico. Entonces, 1, despolarización de la membrana. 2, la despolarización ingresa al interior de la célula por el túbulo T. 3, provoca que se libere el calcio. ¿De dónde? Del retículo sarcoplásmico. 4, ¿ese calcio a dónde va? A unirse con la troponina. ¿Y la troponina está solita? Está pegada a la tropomiosina. Entonces, ¿qué es lo que hace ese calcio? Al unirse con la troponina, cambia su conformación, su constitución, su morfología, la disposición, como quieran decir. Cambia su posición. ¿Está bien? Y cuando cambia, ¿qué es lo que viene como último paso? Paso 5. Los puentes cruzados. Permite que la cabeza de miosina se una con la actina. ¿En qué lugar? En los sitios activos de unión con la actina. Eso que quede bien claro, ¿eh? La miosina no se une en cualquier punto con la actina. La miosina se une en puntos activos, sitios activos de unión. Esos sitios activos no están abiertos, sino están ocultos. ¿Quién los está ocultando? La troponina y la tropomiosina. ¿Está bien? No están libres los sitios activos, están ocultos. Si les preguntaran entonces, ¿cuál es la función de la troponina y la tropomiosina? ¿Inhibir la contracción muscular o no? Sí, esa sería una función. Inhibir la contracción muscular. ¿Y cuál es la función del calcio, si les preguntan, en el proceso de contracción muscular? Inhibir la acción de la troponina y la tropomiosina. Favorecer, ¿no?, la liberación de los sitios activos de unión actina-miosina. ¿Está bien? ¿Se entendió? Chicos, a ver atrás, en la platea. Aquí hablamos de que las cabezas de miosina, para que ejerzan, puedan tener ese movimiento, lo hacen por acción de la hidrólisis. Son dependientes de la molécula ATP. Entonces, por acción de la ATPasa, que también está en las cabezas de miosina, van a provocar justamente que ese ATP se transforme en ADP y libere un fosfato. Ese fosfato va a ser la energía necesaria para que se pueda desplazar la cabeza de miosina. Una vez que ocurre la captura del calcio por parte del retículo sarcoplásmico, ¿en qué momento estamos entonces? Si el calcio retorna al retículo sarcoplásmico, ¿qué va a ocurrir? La relajación muscular, ¿cierto? Porque otra vez, ¿qué va a hacer la troponina y la tropomiosina? Van a cubrir los sitios activos de unión. Muy bien.
Aquí está la famosa placa motora terminal. Miren esta neurona motora, ¿no? Justamente en la zona en donde toma contacto con la membrana, a esta zona de unión llamamos placa motora terminal. Debajo de esta membrana citoplasmática o llamada sarcolema vamos a encontrar abundantes mitocondrias, por eso se le llama la planta motora. La parte nerviosa vendría a ser la parte que está justamente en contacto con la neurona motora, por encima del sarcolema. Para que ocurra la contracción, para que ocurra esa despolarización de la membrana, ocurre un potencial de acción que parte de la liberación de un neurotransmisor que está contenido en unas vesículas de esa neurona motora. Ese neurotransmisor se llama acetilcolina. Se libera la acetilcolina y es por ahí donde ocurre la transmisión del impulso nervioso. ¿Está bien? Aquí, miren, estamos viendo el axón de una fibra nerviosa motora. Miren cómo termina en una dilatación. Dentro estamos viendo unas vesículas que contienen unos puntitos de color verde que vendrían a ser el neurotransmisor. Ese neurotransmisor es la acetilcolina, que va a tomar contacto con unas zonas específicas de la membrana celular, ¿no? Y es ahí donde ocurre la transmisión de ese impulso nervioso. La unidad motora vendría a ser el conjunto de fibras musculares esqueléticas que están inervadas por una fibra muscular. Y decimos que cuanto más fino es el movimiento, yo puedo tener una fibra muscular inervando una célula muscular, o una fibra muscular inervando a todo un conjunto de fibras musculares. ¿Está bien? Una rama de una misma motoneurona puede llegar a inervar hasta 500 fibras musculares, pero cuanto más fino el movimiento, menor el tamaño de esa unidad motora. O sea, puedo tener una fibra para una célula, si el movimiento es más fino. Aquí les muestro el video que les comentaba. A ver. Estamos viéndolo desde el terminal axónico. Miren, el terminal axónico, y estamos viendo, se transmite el potencial de acción a lo largo de esta neurona motora. También hay moléculas de calcio que provocan el desplazamiento de estas vesículas sinápticas, que liberan el neurotransmisor, que es la acetilcolina, y que toma contacto con sitios activos de unión de la membrana celular. Se genera el potencial de acción, ahí está, se genera, pero no queda en la membrana, sino, miren cómo está viajando a lo largo del túbulo T, que provoca a su vez que el calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico se libere. ¿Y qué va a hacer el calcio? Ahí lo vamos a ver, para que nos quede bien claro. El calcio va a buscar a la troponina, que está pegada a la tropomiosina, cubriendo los sitios activos de unión. Ahí está el calcio, lo desplaza, ahí está. Logramos que se desplace la cabeza de miosina y que tomen contacto con esos sitios activos que aquí ya están descubiertos, ¿no? ¿Cuáles son los sitios activos? Estos puntitos que ustedes ven de color amarillo. Cuando el calcio regresa, inmediatamente van a bloquearse. ¿Otra vez? A ver, otra vez. Bien, está generándose el potencial de acción. Ya saben que los neurotransmisores se unen con sitios activos, ¿verdad? Con una llave, con una cerradura. Ingresan, se genera ese potencial de acción que alcanza toda la membrana, pero no se queda en la membrana. Miren, ahí lo ven. Sino ingresa, ahí están viendo, por el túbulo T, que a su vez genera que se libere el calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Y ese calcio busca la troponina, que está pegadita a la tropomiosina, son pareja, andan juntas, y la troponina
cuando el calcio se une, inhiben su función, ¿no? Dejando activos los sitios de unión actina-miosina. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Uzi, ¿estamos bien? ¿Me están evitando? A ver, ¿alguna pregunta? Mostacero. ¿Todo claro? Bien. ¿Cuál es el rol del calcio en la contracción muscular, Mostacero? Cuéntanos. Cambia la configuración de la troponina y la tropomiosina. Muy bien. Pérez, ¿cuál es el rol de la troponina y la tropomiosina? ¿Bloquear los canales? No, las zonas activas. Bloquear los sitios activos. Bloquear los sitios activos, ¿no? Inhibir la contracción muscular. Muy bien, inhibir la contracción muscular. Eso es específico, ¿ya? Inhibir la contracción muscular. A ver, otra pregunta más. La triada, a ver, la señorita que está atrás de Jenny Bellido. ¿Cuál es su apellido? Sí. La banda, a ver. La triada, facilita. Los. No. Es triada. Un túbulo de. Muy bien. Dos sistemas de retículo sarcoplásico. ¿Por qué creen que el retículo sarcoplásico está como una malla? Como lo veíamos. Como una malla. A ver dónde está. Acá está. ¿Por qué creen que está así, como una malla? ¿Qué ocurre en la despolarización de la membrana? ¿Se transmite rápidamente o no? ¿Sí? Porque una está en contacto con otra y con otra y con otra. Entonces decimos que justamente el proceso de despolarización de la membrana se transmite al interior de la célula y esta viaja rápidamente justamente por esa disposición de las triadas y esa forma especial que adopta el retículo sarcoplásico. ¿Está bien? Esa es la razón. Les he dicho, hemos sido creados, pero milimétricamente. El tejido muscular esquelético, ¿cómo se ha formado? Ya les decía al inicio, a partir de unas células que se llaman mioblastos, ¿no? Eso ocurre en la vida embrionaria. ¿Y qué ocurre con estos mioblastos? Estos mioblastos se van a comenzar a fusionar entre sí para formar unas células largas, multinucleadas, que es una de las características de las células musculares esqueléticas. Y esa nueva célula que forma se llama miotubo, el cual poco a poco va aumentando su grosor, va sintetizando más proteínas fibrilares, que son los miofilamentos, y a su vez en su interior va disponiéndose, ¿no? Durante el desarrollo, de esa forma especial se van disponiendo sus mitocondrias y retículo sarcoplásmico. Pero todo comienza con esas células llamadas mioblastos que se fusionan para formar esas células largas, multinucleadas, que son nuestras fibras musculares esqueléticas. Y sabemos también de que el ejercicio y el reposo juegan un rol importante en el crecimiento o en la disminución del volumen de nuestro tejido muscular esquelético, ¿cierto? ¿Qué hace el ejercicio? Las hipertrofia, ¿no? Hiper aumenta el tamaño de las hipertrofias. ¿Y qué hace el reposo? Las atrofias, ¿no? Ahí tiene un ejemplo. Aquí está haciendo pesas todos los días. Y aquí, nada, no está moviéndose nada. Cuando hay una destrucción del músculo, existe también la reparación del músculo esquelético. Y esto se debe gracias a que alrededor de la fibra muscular esquelética vamos a encontrar mioblastos, que muchas veces se puede confundir inclusive con núcleos de la misma célula muscular, como esos núcleos periféricos. Algunos de esos núcleos podrían proceder de los mismos mioblastos, que quedan como células satélites. Y a expensas de esas células satélites ocurre la reparación del tejido muscular esquelético. ¿Listo? El segundo tipo de tejido muscular es el liso, ¿verdad? ¿Y por qué se llama liso? Porque ya no tiene estrías. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no tiene miofilamentos?
Sí tiene, pero tiene filamentos delgados, de actina, troponina y troponiosina. ¿Dónde encontramos el músculo liso? Lo encontramos en las paredes de diferentes órganos, ¿no? De órganos del aparato digestivo, por ejemplo, ¿no? Esófago, todo el tubo intestinal, en las paredes de las vías urinarias o aparato genitourinario, en las paredes de las arterias, venas, en el útero también encontramos fibras musculares lisas. ¿Qué aspecto tienen las fibras musculares lisas? Ya no son cilíndricas. ¿Qué forma son? Fusiformes. ¿Se acuerdan? Fusiformes. ¿Cómo es fusiforme? Centro amplio, extremos alargados y delgaditos, ¿verdad? Como un caramelo que estira, ¿ya? Células de aspecto fusiforme. ¿Cuántos núcleos? Un solo núcleo de posición central. Miren la diferencia. Mientras que la otra es cilíndrica, larga y multinucleada, esta es fusiforme, larga, pero con un solo núcleo de posición central. Y tiene aproximadamente 0,2 milímetros de largo por 6 micras de ancho, pero puede aumentar muchísimo su volumen cuando hablamos, por ejemplo, del músculo o de las paredes del útero en estado de gestación. El citoplasma es un citoplasma acidófilo, homogéneo, y esto es porque no encontramos alternancia de filamentos, sino solamente filamentos